¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Tenemos ya en pantalla al grupo número 9 en la Mundial de Zagreb, una mundial muy especial que se celebró en el año 2024. Vemos a la juez muy elegante con tacones, hace un minuto vimos el nombre, y está recorriendo la línea del grupo número 9, los toys, los perros más glamurosos, los perros con pelajes más extrafalarios, con pelajes más abundantes, muy variada en cuanto a formas y en cuanto a color. Tenemos desde un poodle estándar hasta un chihuahueño, aunque en su mayoría son razas pequeñas. Es importante que me comentes cuáles son tus favoritos. Ahí como que le pone atención al chihuahueño pelo largo, a quien llama para ser examinado. Como sabemos, todos estos perros fueron ya prejuzgados. Llama a las dos versiones del papillón, al Felenau y al papillón. Sabemos que se diferencian por la posición de sus orejas. Cotón de Tuluá. Y en la última posición, las últimas dos posiciones de Lhasa Apso. Y el último seleccionado es el poodle estándar, si no me equivoco, una hembra en su versión negra. Aquí vemos al chihuahueño, una de las dos razas mexicanas reconocidas, aunque sabemos que el pelo largo tuvo más desarrollo en Estados Unidos que en nuestro país. El chihuahueño mexicano, el original, está muy bien documentado que es el de pelo corto. Aquí lo vemos alrededor, un perro que lleva bien la cola, alegre. Aquí vemos al Felenau, discúlpenme si no sé cómo pronunciar el nombre de esta raza, pero mi francés no es tan bueno como yo quisiera. Un perro en condiciones, un perro que se mueve bien, muy balanceado, un perro muy bonito. Realmente cualquiera de estos podría representar al grupo en el mejor de su posición. Desconozco bastante de la historia del papillón, pero estoy seguro que estos perros, estas dos variedades hace no mucho competían juntas y en un momento se separaron, lo mismo como pasó con el West Highland y el Cairn Terrier, con los dos PBs, etc. Este perro de origen oriental, al parecer por las características físicas del manejador, en unas condiciones extraordinarias. Mantener un perro así de blanco no es tarea fácil. Aquí lo vemos alrededor, moviéndose con fluidez. Y el Lhasa Apso, uno de los favoritos. Perro creado por los monjes tibetanos, un perro alarma que era considerado como un regalo sagrado. Aquí lo vemos con la cola en la posición correcta, muy elegante, muy buenas condiciones también. Y por último, y no menos importante, poodle estándar. Me comentaban que este ejemplar venía de España, de la zona de Barcelona, y está pues inmaculadamente arreglada. A mí me hubiera gustado con un poquito más de pelo, mas sin embargo la perrita esta es extremadamente correcta y seguramente tendrá algún pedazo del pastel. Como sabemos, en este mundial, para abreviar, solo se colocaban del 1 al 3. La juez les agradece su presencia dándole la mano y en breves segundos sabremos quiénes estarán subiéndose al podio. En tercer lugar, el Cotón de Tuluá. Sin lugar a dudas era de los favoritos. En segundo, Lhasa Apso. Y llevándose la moña azul, la más preciada, aunque en esta ocasión no era azules,
La Poodle estándar, como siempre, una raza que destaca muchísimo en el grupo. Amigos, ojalá compartan mi material si les gustó, se los agradeceré de corazón. Y no se pierdan ningún video de la saga de Zagreb, es muy importante para mí. Aquí los vemos ya en el podio y les recuerdo que lo mejor está por venir.